Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de hoy. Ya, entonces, bien, bienvenidos, senador Durresti, que hemos tenido harta actividad estos últimos días, senadora Sepúlveda, y también a nuestro invitado, el senador Carlos Ignacio Kuche, que nos acompaña hoy día. ¿Vamos con la cuenta, señora secretaria? Don Carlos, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido las indicaciones que estaban comprometidas por el Ejecutivo al proyecto de ley que regula la extracción de áridos, correspondiente al boletín 15096 y 15676 refundidos. Conforme a sus instrucciones, señor presidente, podríamos citar la próxima sesión para un análisis preliminar de ellas por parte del Ejecutivo, ¿no? Respecto a lo mismo, como ustedes recordarán, señor senador, señora senadora, el proyecto de ley de extracción de áridos se hizo una mesa técnica, se trabajó bastante y se concluyó eso. Después de ello, comenzó la vuelta por Sexpress y, en fin, todo lo que tiene que hacer el gobierno para finalmente empezar a discutir este proyecto, porque varias de las cosas acordadas son materia exclusiva de atribución del presidente de la República. Eso ya está listo. Viene con algunos cambios respecto de lo que nosotros habíamos acordado en la mesa técnica. Entonces, que esos cambios se sufrieron ahí en las expresas, así que tendríamos que mirarlos y mi propuesta es que podamos recibir a Carlos Esteve, el asesor de Obras Públicas, para poder explicar que es un poco la misma dinámica que hemos estado usando con el proyecto Ley Marco de Desalación que estamos revisando en la Comisión de Recursos Hídricos. En 3 sesiones se explicó cada uno de las cosas de los acuerdos de la mesa técnica, y aquí haríamos lo mismo, pero en una sesión nomás, porque ya pasó la vuelta por las Express, básicamente para que nos expliquen los cambios que nos introduce las Express en esto respecto al acuerdo de la mesa técnica. Así es que eso es lo que yo puedo comentarles al respecto, y para la próxima semana, el próximo miércoles creo que es 18, si no me equivoco, por ahí, vamos a tener la primera sesión ya, por fin, del proyecto de extracción de árido, que además entiendo que es una moción parlamentaria suya, senador Durresti, que está enriquecida por el Ejecutivo. Sí, sí. Así es que eso, continúe nomás, secretario. Gracias, presidente. También para el día de hoy está invitado el Consejo de Políticas de Infraestructura. Su presidente ha presentado una excusa y concurren a esta sesión el director ejecutivo, el señor Carlos Cruz, y la señora Antonia Bordas y el señor Gonzalo Pérez. En cuanto a los oficios, se ha recibido un oficio de la Comisión de Agricultura, el cual tiene por objeto invitar a los miembros de la Comisión de Obras Públicas para suscribir el proyecto de acuerdo que se adjunta, esto está textual, para solicitar a su excelencia el presidente de la República que se restituya la obligación para las concesionarias de servicios sanitarios de brindar ayuda técnica y administrativa a los servicios de agua potable rural. Y hemos puesto en sus carpetas una copia del proyecto de acuerdo, presidente, y como esto no es un procedimiento habitual, que se mande de una comisión a otra un proyecto de acuerdo, me tendrían que señalar. Yo tengo aquí el... Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si le parece a sus señorías, que la Secretaría remita copia del proyecto de acuerdo a cada uno de los senadores, y cada uno verá si firma o no firma ese proyecto de acuerdo. Porque entiendo lo que normalmente se hace es que el senador o senadores proponentes conversen con cada uno de los senadores, y ahí se firman los proyectos de acuerdo y todo ello. Yo creo que eso es lo que podríamos hacer. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, lo que ocurre es que las regiones que estamos en este minuto, ¿no es cierto?, con la emergencia, que ya no está en la tele, ¿no? Pero estamos horrible, estamos súper complicados en las regiones con emergencia. Tenemos varias dificultades en relación a la asesoría y cómo está llegando el ministerio, ¿no es cierto?, sobre todo a partir, ¿no?, de el servicio sanitario rural.
si no están las contrataciones, etcétera. Y yo lo planteé en su minuto que esto debería haber sido gradual, que las sanitarias hubiesen, ¿no es cierto?, gradualmente desvinculadas y no como se hizo abruptamente hoy día. Frente a esa situación, lo revisamos en la Comisión de Agricultura, y como además con el senador Castro estamos los dos en la Comisión de Agricultura y también en la Comisión de Obras Públicas, pedimos algo que es inusual, es inusual, pero que a lo mejor institucionalmente las dos comisiones o los miembros de la comisión pudieran revisar el tema. Entendemos que si no es así, lo hacemos individualmente como senadores, ¿no? O como miembros de la comisión. Pero como además el código está acá, ¿no? Y las modificaciones están acá, entonces por eso pensamos que era pertinente informarle a ustedes. ¿Mm? Eso. Y segunda información que me gustaría entregar, presidente, es que yo estoy presentando una indicación para que en presupuesto, para que los APR no necesiten pasar por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Yo creo que ya con la experiencia que tenemos en esto no debería ocurrir, pero además porque es un derecho humano el agua potable y porque de la misma forma como tenemos vivienda no pasa por desarrollo social y varios otros no pasan por desarrollo social, hoy día tenemos absolutamente limitado la ejecución presupuestaria precisamente por esta vuelta larga que tenemos que realizar. ¿Ah? Así que pedir, si lo estiman a bien. Ay, no sé así, no sé así. Entonces, si es posible, o sea, si lo invito a firmar esa indicación que para nosotros por lo menos lo hemos cuestionado y lo hemos analizado en múltiples ocasiones acá. Eso, Propongo, senadora, que nos pueda hacer llegar veamos la redacción perfecto, y podemos firmarla todos juntos. perfecto, Firmarla todos juntos para, perfecto. sabemos los problemas de los APR, así es que eso podría ser, no sé, En la misma línea y considerando que nosotros en enero dimos esta discusión a propósito de ese ordinario que salió del Ministerio de Desarrollo Social, yo creo que, me imagino Alejandra la estás trabajando, ahí están los argumentos, yo creo sí. que y no debiera haber tanto inconveniente que la firmáramos como obras públicas transversalmente. Y respecto al proyecto de acuerdo, antes que tú estuvieras, nos sorprendió un poco que es un poco inusual que de una comisión te lo manda. Yo lo voy a suscribir como senador, digamos, más que como integrante de la comisión. Y digamos, yo creo que la Secretaría también le era extraño yo creo que lo mejor es sacar las firmas en la sala, la sacamos porque aunque nosotros lo suscribamos, somos en realidad 3 senadores nuevos nomás porque ustedes dos ya eran parte de esta comisión. Entonces, lo mejor es llevarlo a nuestras bancadas y tratar de... Y hay que explicar muy bien esto, porque pone la segunda línea, habla segundo transitorio, la obligación. Entonces, porque es vía convenio y pagos de esto que hace el MOP. Entonces, O sea, le solicita. ¿Mm? Sí, claro, porque era pésimo, decían, y todo lo demás. Lo tenés, el MOP lo va a hacer, que el MOP lo podría hacer mejor que la sanitaria. No, no, es al revés la cosa. Exacto. Presidente, para complementar, tengo allá acá el proyecto de acuerdo con las firmas originales, por si alguien, algún miembro de la comisión, bueno, lo quiere firmar y lo remitiría. También lo único que me hace ruido, como les decía, era el tema ese de, a lo mejor está explicado más abajo, no he terminado de leer el... Bien. Ya, sí, muy bien. Tiene que terminar a las 2. También hemos recibido por correo electrónico un informe, todos estos antecedentes se los vamos a enviar, los que voy a señalar a continuación a sus respectivos correos. Un informe preparado por la Biblioteca de Congreso Nacional del presupuesto ejecutado al mes de julio del Ministerio de Obras Públicas. El informe, señala su autor, podría complementar la información solicitada por la Comisión en algunas sesiones de esta instancia legislativa. También hemos recibido por correo electrónico un oficio del Subdepartamento de Administración y Finanzas
el Departamento de Administración y Gestión de Personas de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, que remite un oficio en el que se adjuntan antecedentes adicionales que se solicitaron cuando se hizo la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas de este año. Lo mandaron como copia informativa, en realidad también se lo vamos a remitir a ustedes. Y también recibimos una comunicación del Ministerio de Obras Públicas que da respuesta a 2 solicitudes del presidente de esta comisión que fueron realizadas en una sesión celebrada el 3 de agosto del año en curso en la región de Coquimbo. Son preguntas que se hicieron durante la sesión, no por oficio, y que el MOP mandó la respuesta. Y finalmente, también una solicitud que se hizo el 13 de septiembre en esta comisión, cuando hubo invitados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en que informan sobre fechas de formalización de requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos de servicios sanitarios rurales a partir del próximo año. También se los vamos a enviar porque son documentos digitales, Presidenta. Esa es la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Varios? Bien. Entonces, primero que todo, dar la bienvenida a don Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, a la señora Antonia Bordas y al señor Gonzalo Pérez, miembro del equipo ejecutivo de este consejo. Les pedí yo a ellos que pudieran venir a exponer, pues son materias propias de esta comisión, y a propósito de todo lo que hemos visto de los proyectos y las grandes obras de infraestructura del país y también los problemas que hemos tenido, las dificultades que hay cada vez que hay cambio de gobierno, en fin, y un poco conocer de manera más directa la tarea del Consejo de Política de Infraestructura y algunas propuestas que ellos tienen para mejorar la visión más de largo plazo que tienen que ver con la infraestructura pública. Así es que, sin mediar más tiempo, don Carlos, muchas gracias por venir y le cedemos la palabra para que nos pueda comentar lo que le habíamos solicitado. Bueno, muchas gracias, presidente, muchas gracias, senadores. En primer lugar, quiero excusar a nuestro presidente, el presidente Eduardo Frei, que no pudo venir por estar preparando un viaje, y a nuestro vicepresidente Leonardo Daneri, que también se excusó por razones laborales y no pudo acompañarnos. La propuesta que nosotros tenemos es primero hacer una visión general de lo que es el Consejo de Política de Infraestructura, que ya es una entidad que tiene 10 años, que es una entidad privada, que se financia fundamentalmente con aporte de sus integrantes. Tiene además como parte de sus integrantes personas y universidades que no contribuyen monetariamente a su funcionamiento, pero que le permiten dar una masa crítica de personas vinculadas a los temas de la infraestructura con un cierto equilibrio desde el punto de vista de lo que son intereses tanto corporativos, empresariales como universitarios y de personas vinculadas al sector. Y luego me interesa contarles una iniciativa en la cual hemos estado vinculados activamente y que creo que ha sido bien acogida por el gobierno, en el sentido de promover una entidad que se encargue de la mirada de la infraestructura a largo plazo. El ministro de Hacienda, dentro del Pacto Fiscal, está proponiendo un consejo asesor de política de infraestructura que tiene que ver exactamente con la propuesta que nosotros le estamos planteando, y por lo tanto me parecía oportuno aprovechar esta oportunidad para contar cuál es el origen de esta iniciativa, contar cuáles son las características que a nuestro juicio debiera tener y disponerlos positivamente al trabajo parlamentario posterior, que me imagino irá a tener lugar una vez que el gobierno presente la ley. Tengo entendido que la ley va a presentarla a la ministra de Obras Públicas y debiera entrar por la Comisión de Obras Públicas, por lo tanto van a ser los primeros en conocerla en detalle. Bueno, nosotros partimos con esta iniciativa ya hace 10 años, Consejo de Política e Infraestructura, que fue una iniciativa que tuvo un grupo de personas, que surge como consecuencia de la discontinuidad que habían tenido algunas políticas de infraestructura entre el gobierno del presidente Lago, la presidenta Bachelet y posteriormente el gobierno del presidente Piñera, en proyectos bien específicos, ¿no? Esta discusión surge, por ejemplo, a raíz de la baja que sufrió el proyecto del puente Chiloé en el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? El proyecto que había sido impulsado desde el gobierno del presidente Frei, el presidente Lago, y la presidenta Bachelet lo baja. El proyecto de ferrocarril, de la extensión del ferrocarril hacia el sur, que fue un proyecto bastante anunciado durante el gobierno del presidente Lagos, pero que asumiendo la presidenta Bachelet lo bajaron. La discontinuidad del programa de concesiones, que
tuvo un impulso muy fuerte con el presidente Frey, presidente Lago, y nuevamente la primera administración de la presidenta Bachelet paraliza el proceso de concesiones y entra en una revisión de cuáles son las condiciones fundamentales para llevarlo a cabo, y todo eso genera una cierta discontinuidad en las políticas de infraestructura que habían tenido una cierta lógica y un cierto proceso continuo desde la administración del presidente Elwin hasta fin del presidente Lago, y ahí a un grupo de personas se nos ocurre, digamos, plantearnos cuál es la forma a través de la cual podemos asegurar que proyectos que son, nosotros llamamos, bueno, no sé si proyectos de Estado, son proyectos que para su implementación requieren mucho tiempo, puedan mantenerse en el tiempo sin sufrir los costos que significa bajar o subir un proyecto cada cierto tiempo. Y creamos esta iniciativa. Contamos con el apoyo inicialmente de varias universidades, la Universidad Técnico Federico Santa María, la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, la Universidad Católica Valparaíso y la Universidad de Concepción fueron como las primeras entidades que se interesaron por esta iniciativa. Junto con ellos se interesaron algunos gremios, la Cámara Chilena de la Construcción, obviamente, la Asociación de Concesionarios, pero también se sumaron a esta iniciativa la Asociación de Aseguradores, que veían la posibilidad de desplegar proyectos de infraestructura con mirada a largo plazo como una fuente para colocar sus recursos y rentabilizar sus recursos. La Corma, que lo veía también como una forma de lograr proyectos que tienen impacto en el desarrollo de la actividad forestal y que requieren más tiempo que un periodo de gobierno, y les pareció también interesante sumarse a esto. Lo mismo que la Sociedad Nacional de Minería. Contamos también en su inicio con el apoyo de la Cámara Marítima Portuaria, con el apoyo de la Asociación de la Asociación de AFP y con el apoyo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, que posteriormente se replegaron. Y para efectos de poder generar las condiciones mínimas de financiamiento, invitamos a empresas que se sumaron con mucho gusto a esta idea, y por lo tanto constituimos hoy día una corporación de derecho privado sin fines de lucro que está formada por 10 gremios, por 15 empresas, 10 universidades y centros de formación técnica y 40 personas. Esa es la constitución del Consejo. Este Consejo sesiona cada 2 meses, cada 2 meses y medio. Tiene por propósito pensar la infraestructura en una perspectiva a largo plazo. Tiene la gracia de la transversalidad política, o sea, en el Consejo están representados, yo diría, todos los sectores políticos que algún interés han manifestado alguna vez por la infraestructura. No están todos, por cierto, porque hay algunos que no han explicitado su interés por la infraestructura, pero por lo menos están todos los que constituyen, digamos, la base principal a través de la cual se ha ido gestionando la actividad pública en este país durante los últimos 30 y tantos años. Y tiene por propósito pensar la infraestructura como una palanca de desarrollo para el país con una mirada a largo plazo. O sea, entendiendo que la infraestructura no es un fin en sí mismo, sino que lo que proporciona la infraestructura es capacidad para que otras actividades que tienen que contribuir al bienestar de la sociedad, al aumento de riqueza del país, a las mejoras de productividad, puedan desplegarse con la forma que un país que aspiramos moderno se lleve a cabo. Entonces, hemos dividido nuestro ámbito de mirada básicamente en los siguientes sectores: en el sector de agua, al cual ustedes hacían referencia recién, y uno de los temas que estamos tratando son los problemas que tiene el sistema de agua potable rural. No podemos abarcarlo todo, pero uno de los temas principales ha sido el efecto de los APR, justamente por el problema que tienen hoy día de empalme entre lo que es una legislación. Está ahí. No está con el mismo orden, pero he tratado de colocarme, de hacerlo un poquito más corto y más entretenido para poder iniciar la conversación. Pero uno de los temas que nos parece son los temas de APR, por lo que decía la senadora, en el sentido de que hay un descalce entre lo que son las necesidades hoy día del sector de APR con lo que hoy día el Ministerio está en condiciones de proporcionar, y en consecuencia ese abandono tiene impactos reales, y tenemos todavía más de 800.000 personas que son abastecidas con camiones de aljibe, lo cual para un país como el nuestro es bastante impresentable. El segundo tema que hemos tomado en el tema de agua es el de la desalinización. Nos parece que sobre todo en la zona centro-norte, centro y probablemente centro-sur, las carencias de agua van a ser tan relevantes. Hoy día, claro, aparece como algo paradojal, por supuesto que hemos tenido un impacto en el sector
digamos, un aumento importante de la pluviometría, pero en definitiva, si uno acepta el cambio climático como una realidad, nos parece que el tema de la desalinización pasa a ser algo importante y al respecto hay que legislar, no solo en términos de generar las condiciones para que el país pueda contar con un marco regulatorio que permita la presentación de iniciativas por parte del sector privado para nuevas empresas, para nuevas plantas de desalinización, sino también para que el Estado pueda tener un rol mucho más activo, y en ese sentido nos parece que el sistema de concesiones puede ser una buena opción. Y en el último tiempo, a raíz de los últimos acontecimientos, hemos incorporado la idea de una política de embalses de pequeña dimensión que sirvan como regulatorio para las crecidas de los ríos y torrentes, y también sirva para acumulación y enriquecimiento de las napas subterráneas. Entonces, el tema del agua lo hemos circunscrito ahí. Básicamente, estamos trabajando también en los temas de resiliencia urbana. Básicamente, creemos que con las compañías tienen suficiente capacidad como para hacer, digamos, para cumplir con el compromiso que tienen de abastecimiento de agua, y lo que debiera generarse un mecanismo regulatorio que se haga cargo de la escasez y que genere condiciones para que sean las propias compañías las que buscan las nuevas fuentes de abastecimiento de agua a las zonas de mayor densidad poblacional. El segundo tema que hemos tomado como tema relevante también desde el punto de vista de lo que son nuestras ideas, digamos, de propuestas, tiene que ver con la logística, y ahí esencialmente hemos concentrado nuestro esfuerzo en dos temas logísticos. Uno que tiene que ver con la política portuaria. El gobierno está impulsando una política portuaria y estamos participando activamente en la discusión de una política portuaria que no termina con el puerto de San Antonio de Valparaíso, sino tiene que ver con una política que considere también al sector privado en el desarrollo portuario, integre los puertos públicos y que pueda tener una visión integrada del uso del borde costero para efectos de poder dotar al país de una infraestructura portuaria que se adecue a lo que son las necesidades futuras. Y hemos tomado el tema del ferrocarril como un tema central. Nos parece que digamos, la forma, y en eso Alfonso es muy experto, la forma en la cual está concebida la estructura de la industria ferroviaria impide que Ferrocarriles pueda tener un despliegue más poderoso, y creemos que hay que hacer una revisión de cómo está hoy día organizada esa industria que básicamente consiste en una empresa pública que maneja el ferrocarril desde La Calera hacia el sur y dos empresas privadas que operan el ferrocarril del norte. Pero creemos que este es un país que requiere un soporte ferroviario mucho más intenso, mucho mayor y con mayor profundidad, sobre todo en el tema de carga, para poder ser complemento adecuado del sistema carretero para el desarrollo de la logística. El tercer tema que hemos tratado es el tema de la infraestructura urbana. Ahí no los voy a latear porque en verdad ese es un tema que está bastante disperso y que probablemente no tiene mucho que ver con lo que se trata en esta comisión, pero esencialmente de lo que se trata es ver de qué manera desde la infraestructura podemos contribuir a una mejor ciudad, ¿no? Y ahí hemos estado trabajando con el Ministerio de la Vivienda en la búsqueda de mecanismos a través de los cuales, a través de la infraestructura, podamos generar los territorios necesarios para poder resolver los problemas habitacionales, y ver de qué manera también desde la infraestructura podemos avanzar en el mejoramiento de barrios. Eso sí tiene mucho que ver con las ciudades que tienen un alto niveles de aglomeración, donde creemos que hay un cierto abandono desde el punto de vista de lo que es la política urbana del país. O sea, eso está muy delegado en los municipios. Sabemos que los municipios tienen poca capacidad de acción, y si tienen capacidad de acción, tienen capacidad no necesariamente integradora de todo el territorio. El Ministerio de Vivienda tiene una unidad de desarrollo urbano que está muy subdotada respecto a lo que son los requerimientos que el país tiene. En fin, tenemos ahí una serie de observaciones que yo creo que son interesantes y sobre las cuales hemos estado trabajando para ver de qué manera podemos contribuir desde la infraestructura al mejoramiento de la ciudad. Después hemos planteado, y quiero dejar para el final el tema que nos convoca, hemos tocado el tema del financiamiento. Nosotros hemos sido bien sostenedores de la idea de que hay que buscar formas de revalidar la asociación público-privado del mundo desde el punto de vista del financiamiento. Sabemos que hay mucho cuestionamiento a lo que sea el proceso de concesiones. Creemos que es bueno hacer una discusión más de fondo respecto de cómo abordar el tema de concesiones. Creemos que las concesiones han sido una tremenda contribución, pero evidentemente llega un momento en el cual el instrumento tiende a quedar un poquito obsoleto, y creemos que ahí hay un espacio grande de trabajo para poder ver de qué manera se moderniza el sistema concesional chileno y se incorporan otras formas de aporte privado al desarrollo de infraestructura pública. Por ejemplo, la ley de financiamiento urbano compartido, que es una ley que surge el año 2001 y que ha sido muy subutilizada. Solo 5 o 6 proyectos en 20 y tantos años se han llevado a cabo a través de la ley de financiamiento urbano compartido. Por lo tanto, ahí creemos que hay que ver las razones por las cuales eso no ha funcionado y cómo podemos
reforzarlo. La ley de contribución al espacio público por parte de las inmobiliarias es algo que hoy día, más que apoyo, genera confusión y por lo tanto también hay que buscar la forma de potenciarla. La misma ley de puertos, que es una buena ley que ha permitido incorporar capital privado al desarrollo de la infraestructura portuaria. Hemos leído últimamente de que el sector de la infraestructura que menos inversión ha recibido en los últimos 15 años es el sector portuario, lo cual es una contradicción con una buena ley que debería permitir el despliegue de la inversión privada en el desarrollo portuario. Entonces, el tema del financiamiento privado del desarrollo de infraestructura pública es algo que nos interesa profundizar y hemos estado trabajando en ello. Y el último tema es el tema institucional. Y en el tema institucional nos hacemos cargo de varias cosas que ustedes las deben vivenciar permanentemente. Uno es la cantidad de instituciones que tienen tuición sobre los temas de infraestructura. Solo por citar algunos, tenemos desde el punto de vista de los ministerios, tenemos el Ministerio de Transporte que tiene incidencia en las políticas de infraestructura a través de ferrocarriles y a través de las empresas portuarias. Tenemos las empresas del Estado que toman decisiones muchas veces no respondiendo a una política pública, sino más bien respondiendo a lo que es una política de desarrollo de la empresa propiamente tal, lo cual desde el punto de vista de la conformación del Estado nos parece bien, puesto que tienen que responder al mandato del sistema de empresas públicas, pero nosotros sostenemos que si son empresas del Estado deben estar más bien adecuadas a no generar rentabilidad al Estado, sino ser un instrumento de la política pública, y por lo tanto pensamos que ahí hay que mirar de qué manera eso se puede concretar. El Ministerio de Obras Públicas, por cierto, y sus distintas divisiones que operan, aunque perteneciendo a un mismo ministerio, operan como compartimentos bastante estancos. Concesiones no habla con vialidad, viabilidad no habla con dirección de obras portuarias, dirección de obras portuarias a veces habla, no sé, cuando estaba Antonio ahí probablemente sí, a veces hablaba con la dirección de aeropuertos, que ahora está controlada por la región de los ríos. Pero en fin, entonces tenemos varias entidades que son actores relevantes del no. Tenemos varias entidades que son relevantes desde el punto de vista de la acción del gobierno en materia de infraestructura, pero hay una descoordinación que es bastante significativa. Esto fue detectado por un trabajo que hizo la OECD el año 2017, donde plantea la necesidad de una coordinación mucho más estrecha e invita a buscar formas de coordinación. Y nosotros sabemos que las formas de coordinación desde el Ejecutivo son declaraciones que tienen muy buenas intenciones, pero que son muy difíciles de materializarse, producto de la misma dinámica que tienen las distintas instituciones. O sea, todos los ministros que asumen determinados cargos parten con la mejor voluntad de coordinarse entre ellos, pero la misma dinámica de la institución les obliga a que de repente tengan que ir abandonando esas voluntades de asociación, y si no hay un mecanismo más mandatario, digamos, más compulsivo para obligar a esa coordinación, se hace muy difícil la implementación. Fue detectado también por la Comisión Nacional de Productividad en un estudio que se hizo el año 2020, en el cual se detecta que parte importante de la baja productividad que tiene el sector de la construcción en el ámbito de la infraestructura tiene que ver con la descoordinación entre las distintas instituciones. Esto tiene una ramificación que es los permisos. O sea, no hay una política de regulatoria respecto a la inversión, sino simplemente hay un conjunto de instituciones que lo que hacen es que velan por los intereses propios de esa institución, pero no existe una coordinación entre esas instituciones para efecto de también ser coayudantes al desarrollo de determinados proyectos que son de interés nacional y que puedan permitir llevar adelante esas iniciativas de inversión, tomando todos los resguardos necesarios, pero no inhibiendo el desarrollo de la inversión, sino más bien permitiéndolo justamente para poder lograr los propósitos que la inversión en infraestructura finalmente debe cumplir. Hay experiencias internacionales respecto a cómo esto se ha resuelto, que nosotros hemos estado mirando, y hemos tenido conversaciones con los distintos ministros actualmente en ejercicio de Transporte, Obras Públicas, Hacienda, respecto a las dificultades que tienen en materias de coordinación. En virtud de lo cual, se nos ocurrió proponer modestamente de lo que es nuestra institución una instancia supraministerial que se instale como unidad asesora a la Presidencia de la República para construir un plan nacional de infraestructura que a través del presidente de la República permita mandatar a las distintas instituciones ejecutoras involucradas en la concreción de las distintas actividades que ese plan demande. Nuestra impresión, ¿no? Y lo digo así porque no lo tenemos todavía concordado con la autoridad,
Pero primero, nuestra impresión fue que desde el punto de vista de la idea fue acogida, y eso está en el plan, en el pacto fiscal, está considerado como comisión o consejo asesor para política de infraestructura, que tiene por propósito dotar al país de un instrumento que permita asesorar al presidente de la República para una política de infraestructura con mirada de largo plazo, en la cual se le permita dar continuidad a las políticas de infraestructura que se llevan adelante en el país. Desde el punto de vista de la implementación, nosotros pensamos que esto debe ser una unidad altamente tecnificada y por lo tanto creemos que deben ser personas, digamos, que cuyas exigencias sean definidas a priori, pero que deben cumplir con estándares de calidad y de probidad lo más alto posible. Debiera ser seleccionados por alta dirección pública, debieran ser validados por alguna instancia. Nosotros sugerimos que sea validado por el Senado, digamos, no sé si por la comisión o por el Senado en pleno, pero nos parece que el Senado en pleno es un poquito excesivo, pero tal vez por las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Recursos Hídricos podría ser una buena forma de validación de estas personas, que tengan permanencia, o sea, que tengan permanencia más allá de los periodos de gobierno. Nosotros estamos planteando una permanencia de 6 años con reposición parcial. Está propuesto. Esto está propuesto. ¿Perdón? Bueno, entonces les quiero plantear en qué está. Lo que definió el ministro Marcel fue que este proyecto lo va a liderar la ministra de Obras Públicas, ¿ya? Y que con la ministra de Obras Públicas hemos tenido una conversación intensa al respecto, y ella tiene dudas respecto de varias cosas, que me parece justo, digamos, porque ella viene conociendo esta iniciativa recién hace poco. Nosotros nos dimos 6 semanas a partir de la primera semana de octubre, o sea, hasta mediados de noviembre, para invitarle a resolver sus dudas, ¿no? Y cuáles son las razones por las cuales pensamos que una entidad que tiene que estar a nivel supraministerial, que tiene que ser una unidad asesora del presidente de la República, que tiene que estar altamente tecnificada. Bueno, y creemos que tenemos suficientes argumentos como para poderla seducir, digamos, de que esta es una buena iniciativa. Si ella se convence de que esto es una buena iniciativa, la idea es trabajar con ella hasta marzo en la elaboración del proyecto de ley, ¿no? Y entrar el proyecto de ley en marzo para ojalá podamos tramitarlo durante el 2024 y poder empezar con los primeros montajes de esta iniciativa el 25, de tal manera de tenerlo listo para la primera administración como una entidad ya instalada. Esos son los plazos con los cuales hemos estado trabajando. Y hasta ahora nos parece que digamos, es bien consonante con lo que se escucha digamos, de parte de todos los actores que están involucrados en la infraestructura, como para poder dotar esto de una instancia que permita planificar la infraestructura con mirada a largo plazo y poderle dar continuidad a las políticas públicas. Esto tiene un correlato con un segundo tema que yo creo que es bien importante y que tiene que ver con una iniciativa que nos planteó el ministro Marcel, que es la idea de una política regulatoria para las inversiones, que esté fundada sobre 4 pilares básicos para ordenar toda esta cantidad de instituciones que se disputan por dar permiso. Él habla de la frondosidad de nuestra permisología, cosa que es verdad. Entonces, y esto hay que ordenarlo de alguna manera. Entonces, está planteando que es complemento a lo anterior, pero que yo creo que no pueden ir separados, tienen que ir de alguna manera vinculados. No sé cómo, pero tienen que ir vinculados, que es crear una institución, o sea, crear una lógica de permisos que se fundamenta en 4 pilares. La primera es la proporcionalidad, es decir, es cierto que en el sistema de evaluación ambiental existe, de alguna manera, proyectos que no necesitan, proyectos que basta con declaración, proyectos que requieren estudio. Pero en el resto de la administración no existe esa proporcionalidad. Entonces, hoy día tenemos el lío con el Consejo de Monumentos Nacionales, que por encontrar una punta de flecha toma las mismas precauciones que por encontrar un cementerio indígena en la 4ª región. Entonces, tenemos que buscar formas a través de las cuales el grado de o el tipo de permisos tenga una relación proporcional al tamaño de la inversión y a la importancia de la inversión. El segundo tiene que ver con la finalidad, con la funcionalidad y finalidad de la inversión. Caso también súper presente, la línea de transmisión eléctrica Quimarlo-Aguirre tiene por propósito permitir el despliegue de las energías verdes en el norte, ¿no? Pero es la misma legislación ambiental la que dificulta la instalación de esa línea, producto de la evaluación ambiental torre por torre. Entonces, el proyecto debiera ser evaluado en su forma integral, en función de los objetivos integrales que el proyecto tiene, sin por eso
descuidar, digamos, las precauciones que deben tomarse en el paso a paso, pero es importante tener esa visión de conjunto. Lo mismo está pasando con el hidrógeno verde en el sur. El tercero tiene que ver con la irreversibilidad, es decir, pasa que hay secuencias que debieran respetarse, pero que por razones de distinta índole no se respetan. Entonces, autorizaciones que se dan en un determinado momento posteriormente se revocan en otra instancia, y eso hace que los proyectos tiendan a retrasarse, y en ese sentido buscar forma en que una vez que se van cumpliendo determinados pasos, esos pasos sean cumplidos y sean respetados, debería ser una exigencia. Por ejemplo, una de las principales dificultades que hay para la comprensión de grandes proyectos de infraestructura es la aceptación ciudadana, cuestión que es razonable, ¿no? Muchas veces sucede que las participaciones iniciales no tienen el grado de convocatoria necesario porque la gente, o porque no lo conoce, porque se resiste, o porque finalmente es difícil leer un plano, ¿no? Es bien difícil. Bueno, prueba de lo difícil que es leer un plano fue el problema social que tuvimos con la instalación del Transantiago, donde había unos planos preciosos, pero nadie sabía entenderlos, y por lo tanto quedó un desorden bastante grande en todo lo que fue la implementación de un sistema de transporte que tenía buenos propósitos, pero que fue mal explicado. La idea es incitar a la participación ciudadana temprana, es decir, comprometer a la ciudadanía en la fase inicial de proyectos que tienen este grado de incidencia en el territorio con los costos y con los beneficios que tiene el proyecto. O sea, cuáles son los beneficios que ese proyecto le reporta a la comunidad, cuáles son los costos que la comunidad va a tener necesariamente que pagar, cuáles son las compensaciones y cuáles son los elementos de mitigación que un proyecto de esta naturaleza debiera contribuir. Y eso debe ser parte del proyecto. O sea, nosotros estamos bien vinculados al proyecto San Antonio, por ejemplo, y tenemos hoy día una dificultad grande en el proyecto San Antonio porque estamos discutiendo sobre los ojos de agua, ¿no? Y resulta que ese es un proyecto que finalmente puede resolver eso, pero nadie sabe muy bien cuáles son las compensaciones que debieran hacerse, ni cuáles son los elementos de mitigación que se podrían hacer para respetar, digamos, la calidad ambiental que esos ojos de agua le proporcionan a la comunidad. En fin, todas estas cosas que son propias de la discusión que ustedes probablemente han vivido más de alguna vez. Y el último tiene que ver con la concentración de las instituciones, o sea, que las instituciones se limiten efectivamente a ser lo que son y no tengan incidencia en otras áreas de actividad que probablemente no les corresponden y que generalmente terminan en algún tipo de controversia. Entonces, institucionalidad por una parte para la planificación y el desarrollo de un plan nacional de infraestructura, el tema de cómo ordenar regulatoriamente, entendiendo de que es necesario contar con todos estos permisos, pero hacerlo de tal manera que sean funcionales al desarrollo de los beneficios que tiene la infraestructura. Un tercer tema es el tema del financiamiento. Yo insisto, es bien importante contar con una reflexión más de fondo respecto de los distintos mecanismos de acción público-privada. O sea, el país no tiene posibilidades de financiar por la vía de los recursos públicos la expansión de su infraestructura. Requiere necesariamente del sector privado. Y ese requerimiento del sector privado tiene que estar debidamente regulado y debidamente aceptado, entendiendo sí que las contrapartes privadas cumplen con los mandatos que el Estado les reporta. No puede ser que se cometan errores como en algunos casos se cometen y que posteriormente llaman a crisis, digamos, a cuestionar el sistema. Y en ese contexto, nosotros hemos querido plantear además, para evitar de que este proceso de elaboración legal, de coordinación institucional, de nuevas formas de regulación, de validación del sistema de público-privado financiamiento, se pueda llevar a cabo con cierta, no digo tranquilidad, pero con la calma que el desarrollo de este tipo de iniciativas requieren. Nosotros lo estamos planteando, es la idea de levantar una quincena de proyectos emblemáticos que pudiesen ser empujados por todos para efecto de poder poner en marcha nuevamente la inversión en la economía nacional y recuperar el sentido de desarrollo que el país requiere para efecto de mirar el futuro con mayor ambición. Eso es básicamente en lo que estamos. Eso es lo que es el Consejo Política e Infraestructura. Esas son las áreas de actividad en las cuales hemos estado comprometidos. Y este es el proyecto institucional en el cual hemos estado impulsando y lo que nos interesaba compartir con ustedes para digamos, poder conocer de parte de ustedes cuáles son las primeras aproximaciones y ver cuáles serían eventualmente las modificaciones o las intensificaciones de argumentos que debiéramos dar para llevar adelante este tipo de iniciativas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, don Carlos. Entonces, agradecemos también la agilidad y la precisión de la exposición, de la manera de poder dar espacios a la interlocución. Señor senador, señora senadora, si tienen algunas consultas, eh, senador Durresti, por favor. Gracias, presidente. Felicitar, Carlos. Hemos tenido otras oportunidades de compartir. Me alegra doblemente que hay una propuesta concreta, más allá del análisis que tú bien hacías un, un diagnóstico de la historia, de los actores. Me parece muy bien que esté madurando y que exista una propuesta concreta. Yo creo, me permito sugerir que debiéramos nosotros, no digo patrocinar, pero adherir, impulsar y también poder ayudar a empujar esa iniciativa. Si los plazos son, usted milita en el optimismo, Carlos, si son esos plazos, ojalá que pueda hacer ese derrotero de tenerlo en marzo. Yo creo que la comisión acá, todos continuamos en esta comisión, hay una buena voluntad poder impulsarlo y me parece muy bien el poder crear ese consejo, comisión asesora de política e infraestructura. No tengo ningún inconveniente, puntos más, puntos menos, integración más, integración menos, creo que es muy importante si lo pones en la trascendencia. Pero vamos como a las preguntas, a los inconvenientes, en eso absolutamente de acuerdo y, y, y creo que es fundamental. Dos elementos que me hacen ruido y que los anotaba acá. Eh, en Bachelet 2 nos tocó dar una importante discusión en la Comisión de Obras Públicas, muy importante con el Fondo de Infraestructura, y pasó al olvido. Yo no sé qué es lo que pasa. Incluso el año pasado nos enfrentamos en una fuerte discusión con el Ministerio de Vivienda, que hoy día terminó el Fondo de Infraestructura siendo como el chasis de transferencia de fondos para compra de suelo. Yo participé en todas y cada una de las comisiones de Fondo de Infraestructura y no escuché nunca eso. Entonces, escucharlos a ustedes, por su intermedio, presidente, ¿qué diablo pasa con el Fondo de Infraestructura? Porque aquí hay algo pasa, y como en este país somos eufemísticos y no nos atrevemos a decir, a alguien no le gusta. No de ahí. O es al gobierno, o a los gremios, o al ministerio, pero a alguien no le gusta. Entonces, yo creo que creo que fue un proyecto, recuerdo estaba el senador Coloma, Walker, Horva, o sea, transversal, lo discutimos, agregamos elementos y yo nunca he escuchado ni del gobierno, ni menos lo aprovecho ahora que están ustedes, ¿qué diablo pasa eso? Para ser súper claro, porque es una mala experiencia, es una ley de la República y algo no funcionó. Segundo, tú señalabas, Carlos, doy por visto y por aprobado toda la historia y todo lo que se hace. Esta comisión asesora, perfecto, lo está trabajando en infraestructura. Yo creo que es bueno incorporar, y acá nosotros siempre somos institucionales, el presidente, sería bueno como sumar en esa discusión a la comisión a través del presidente alguna fórmula para sugerir también, porque es DIPRE, se demora, le da vuelta. Yo creo que es importante y creo que como comisión siempre le hemos tratado de dar el realce a esta comisión, lo legislativo, ley de áridos, ley de APR, está lo cual, pero también siempre le hemos tratado también de dar un contenido de política pública. Y creo que esa comisión, hemos tratado de contribuir eso, hacerlo. Y lo segundo o tercero, tú decías que la contraparte a esta comisión asesora está esta política regulatoria, estos cuatro pilares, la proporcionalidad, la finalidad de la inversión, la irreversibilidad, la concentración y focalización de las instituciones, me parece súper bien, pero no entiendo cómo eso dialoga con esta otra infraestructura. Yo ahí me permitiría sugerir que existan dos situaciones. Todos los ministros, todos los gobiernos se plantean, especialmente esto parte de los ministros de Economía, eh, sacar los lomos de toro, fast track. No ha habido gobierno que no se plantee esos elementos. Yo creo que es una mala política porque generalmente quienes militamos en el mundo ambiental lo miramos con suspicacia y que más bien es bajar los estándares que regular. Yo creo que sin bajar los estándares tú puedes mejorar cosas, como el Consejo de Monumentos Nacionales, que es atroz, y nosotros hicimos una comisión conjunta la semana pasada con Cultura, yo presido la Comisión de Cultura, vamos a hacer otra y estamos tratando de entender que el Consejo de Monumentos no es un tema de recursos, es un tema de gestión que está anacrónico, estando todos militando en
en la conservación, en la preservación. Hoy día ni preservamos, ni conservamos, ni cuidamos. Entonces, creo que no es bueno, Carlos, vincularlo, esta institucionalidad que es un acompañamiento que creo que nos convoca a muchos, con esta otra política regulatoria que yo le he escuchado en muchos gobiernos y que siempre me huele un poquito a saltémonos saltemos, acortemos los caminos, y eso realmente es en desmedro de las comunidades, del medio ambiente, y creo que no es bueno combinarlo. Hay que mejorar los permisos, hay que buscar lo que tú señalabas, la proporcionalidad. No es lo mismo evaluar un proyecto de, no sé, esa línea de transmisión para energía renovable que estar haciendo una... Pero yo creo que no es bueno, no es bueno vincularlo. Y con esto sí que termino. Lo último, gobiernos regionales. Yo creo que ahí tenemos un tremendo problema, y que en buena hora la crisis que lo están viviendo nos ayude a buscar soluciones más de fondo. No conozco, no conozco grandes obras que estén impulsando los gobiernos regionales. Y por eso toda esta martingala de las fundaciones y la ejecución del gasto. Estamos presentando una iniciativa legal para que los gobiernos regionales hasta septiembre puedan hacer las transferencias y no después, para que no nos ocurra en octubre, noviembre, diciembre, que es buscar una gran obra, comprar camiones o traspasarle la plata a cualquier cosa, pero los gobiernos regionales no están haciendo infraestructura consistente. Es solo pequeñas obritas, y eso es nefasto, porque una de las ideas es tener capacidad regional, y que hoy día ahí tienen fondos para apalancar también en este circuito virtuoso. No lo vi incorporado cómo hacerlo, y colaborarles también para que hagan obras grandes, obras estructurales, y no pegatina de pequeños proyectos con fundaciones, corporaciones y otro tipo de amigos. Senadora Sepúlveda, por favor. Bueno, primero muchas gracias, ¿no? por venir. Yo creo que es muy importante la opinión de ustedes, y quizás deberíamos tenerlos más cerca de lo que hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Ah? Yo creo que muchas veces nosotros, además con nuestras propias leyes que impulsamos aquí, que son bien teóricas, de repente hacemos más compleja la situación que la que facilitamos, ¿no? Estábamos viendo precisamente ahora una en relación a el agua potable rural. Yo creo que cada uno de los temas que planteó, podríamos tener varias sesiones en relación a cada uno de los temas. Desalinización, por ejemplo, que es algo que se viene. Eh, Tenemos que hablar de energía primero. Tenemos que hablar de energía. O sea, nosotros tenemos varios proyectos de ese tipo que no hemos podido realizar porque no tenemos energía trifásica, y se nos cae permanentemente. Entonces, mientras es como las rutas, ¿no? Si no tenemos caminos, no tenemos energía, no tenemos cómo desarrollar el sistema. Ferrocarril es un temazo en sí mismo, pero yo creo que la madre de esto es concesiones. Yo de verdad creo que ahí tenemos que... Yo cada día estoy más fanática de concesiones. Yo creo que es una tremenda herramienta, tremenda herramienta, pero no la dejamos crecer, no la dejamos desarrollarse. Entonces, yo creo que tenemos que tener una sesión, una conversa especial de concesiones, y de buscar la fórmula de simplificar los procesos para que concesiones pueda tener más músculo y poder desarrollar. Ahora, yo viendo esto, que nosotros, ¿cómo simplificamos? ¿Cómo simplificamos las cosas y no las complejizamos? Y cuando yo miro esto, no me emociona esto de la Comisión Asesora de Política de Infraestructura. Yo creo que cómo ocupamos la propia institucionalidad que tenemos para poder reforzar esto y no seguirla complejizando. No me atrae, no me provoca ahí está la solución. No. Yo creo que incluso podemos cometer el error porque la coordinación, yo sigo los proyectos en donde estoy, ¿no? Donde sigo los proyectos, veo dónde están, y al final esto se soluciona más bien en cómo armamos mesas técnicas
donde estén todos los actores que tienen que tomar la decisión para poder desarrollar esto y con un encargado que nos permita ir haciendo la trazabilidad de ese proyecto. Pero creando una comisión asesora con esta estructura creo que tú la haces mucho más rígida. Y al final tú te das cuenta que quien tiene que tomar las decisiones son los funcionarios que están permanentemente en el lugar y que además tienen complicaciones para poder firmar porque desde el punto de vista administrativo tiene consecuencias. ¿Sí? Entonces, frente a eso, fíjate, crear otra cosa al alero del presidente de la República, que está cada vez más lejos de esto, o sea, con la experiencia que uno tiene en cómo destrabar problemas, no me ayuda. Esto no me ayuda. ¿Mm? Creo que cómo hacemos, mira, los ingenieros son fundamentalmente prácticos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea más fácil de tomar decisiones y de ejecutarlas? Y creo que en la medida que aterricemos esto en la práctica, en donde están los problemas, entonces no me seduce esta nueva estructura. Creo que podría incluso hasta complejizar. Eso, presidente. Gracias, senadora. Yo voy a hacer un par de comentarios y preguntas también. Al igual que el senador Durresti lo tenía anotado en primera línea, ¿qué pasa con el fondo de infraestructura? Finalmente, que al final pareciera que es mejor hacerle un funeral vikingo y veamos qué hacer, porque entiendo, no sé si habrá recursos públicos en esto, podría ser una materia interesante, que pues hay un directorio, o a lo mejor nosotros no estamos lo suficientemente informados, puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es tratar de pedir una reunión, que vengan a la comisión a explicar en qué están y todo eso en algún minuto que tengamos algún espacio. Después, respecto, yo alcancé a notar varias cosas para no repetirme, suscribo lo que ha señalado el senador Durresti y parte de lo que ha señalado la senadora Sepúlveda, parte por el sentido de que sí, yo creo que se necesita una instancia de coordinación, quizás que no esté incorporada en la lógica decisional ni nada por el estilo, eso es más bien en la lógica de visión más de largo plazo, digamos. Y que no sea parte de la burocracia, digamos. Eso, de todas maneras, digamos. Entonces, una primera cosa que quisiera revisar, o como que ustedes nos pudieran comentar, esta de la política portuaria me pareció muy interesante, porque si bien es cierto, Chile tiene 4.600, si no más, kilómetros de costa, la verdad que las zonas con batimetría adecuada para puertos importantes no es mucho. Y hemos estado bastante atrasados en el desarrollo de política portuaria, es decir, Perú hoy día está construyendo megapuertos y probablemente nos empieza a llevar la delantera y nosotros seamos de segunda línea en toda la costa sur Pacífico sur de Latinoamérica, digamos. Entonces, eh, pensando en cómo podemos nosotros lograr mejor competitividad para nuestras exportaciones, en fin, para todo lo que tenemos que hacer en Chile. Entonces me gustaría ir, y eso cómo lo han visto ustedes con las zonas adecuadas para el uso de la zona costera, no hablar solo de borde costero, sino zona costera. Vemos con cierta frecuencia, y ahí yo comparto muchas de las cosas que señala mi amigo Alfonso relacionado con los temas ambientales, pero tampoco hay que excederse en eso, hay que mirar un poquito más también las otras perspectivas del desarrollo sostenible y tal como lo mira también el senador Durresti, digamos, y hemos visto como, por ejemplo, se empiezan a declarar áreas marinas y áreas protegidas, y en realidad son re pocas las áreas de potenciales puertos por los calados, en fin, por las mareas, por los vientos, por las coberturas, en fin, una serie de cosas. Me gustaría decir algún comentario respecto de eso, y eso tiene que ir muy de la mano con el ordenamiento territorial. Y si no nos ponemos de acuerdo en el ordenamiento territorial, va a ser difícil que podamos desarrollar todas estas políticas. Y eso también tiene que ver con la política ambiental. Es decir, un poco en esa misma línea que se señalaba recién respecto a la política portuaria, también yo soy muy partidario de la protección ambiental, pero que eso no signifique frenar el desarrollo económico y el desarrollo de las personas. Por lo tanto, también hay un tema que hay que abordar y me gustaría cómo ustedes lo están pensando eso también. Concesiones,
Sí, yo creo que Concesiones necesita una modernización importante. Yo he estado enamorado de Concesiones desde el principio, digamos, en esto, porque creo que es una oportunidad interesante para poder avanzar en obras de desarrollo e infraestructura sin que el fisco tenga que tener todos los recursos de inmediato, digamos. Pero yo iría un poquito más allá, pensar en concesiones más chicas, porque estamos como en las concesiones grandes, como en las grandes autopistas, y bueno, hemos visto Santiago cómo se ha beneficiado del sistema, pero las regiones, la verdad es que si le cae alguna amiguita de concesiones, está bien, ahora algo de hospitales se está haciendo, pero entonces, ¿por qué no explorar mecanismos de concesiones de obras más pequeñas, donde incluso puedan participar el sector privado regional, local? Construcción de edificios públicos, desarrollo de carreteras secundarias o de carreteras o de caminos rurales, en fin, buscar fórmulas que permitan que Concesiones también tenga una mirada más regional, una mirada más corta, más chica, y poder desarrollar en todas aquellas áreas que se necesita desarrollar y que las grandes concesiones no se van a interesar. Entonces, y no va a resultar, digamos. Entonces, ¿cómo le damos esa escala un poco menor también? Lo de los proyectos emblemáticos en regiones, yo espero que escuché Carlos hablo de la quincena de proyectos de infraestructura, ojalá que sean de regiones también. A ver, yo no estoy cuestionando lo que se ha hecho en la región metropolitana, encuentro fantástico. Uno recorre las capitales latinoamericanas y se da cuenta que nosotros estamos, pero, o sea, miren Bogotá y es penoso, o en Lima, es penoso cómo la gente viaja en la locomoción colectiva, y que el Transmilenio, todo lo que quieran en Bogotá, pero son sardinas enlatadas que van ahí, están 3 horas arriba de un bus, la congestión es brutal. Y uno podrá tener muchos cuestionamientos a cómo comenzó esto con el Transantiago y cómo ha estado las concesiones en el área metropolitana y todo eso, pero es una diferencia abismante con capitales regionales que además tienen más habitantes, que tienen son mucho más grandes y en realidad en ese caso Chile tiene un avance bastante mayor. Entonces, los proyectos emblemáticos también cómo van a regiones, porque, por ejemplo, el tranvía que se pensaba en O'Higgins, en Rancagua, el tranvía de la región de Coquimbo también, cosas que están allí. Que se quedan en las declaraciones de interés público y ahí dan 30.000 vueltas, un ministro lo anuncia y empieza la licitación, llega otro gobierno y se para la licitación, en fin, ese consejo que permita darle un asunto a largo plazo en términos de política pública, pero es claro. ¿Me permiten terminar? Claro, vamos a discutir ese tema. Yo creo que este consejo no tiene que ser parte de la burocracia, sino más bien una cuestión orientadora, una cuestión, en fin, asesora del presidente de la República, como el Consejo Fiscal Autónomo, en fin, como el Consejo Previsional, en fin, una cuestión que fije ciertas orientaciones de largo plazo. Y mucha razón tenía el senador Durresti cuando hablaba de las cómo se comprometen los gobernadores regionales en esto y los municipios, porque la verdad es que hoy día los gobernadores regionales están más preocupados de los fondos del 2% para las organizaciones sociales, porque eso da mucho voto, que de pensar obras de largo plazo que van a más allá de 4 años. O crear un tranvía, o una red de CEFAM, o la red de telemedicina para que las localidades, las postas rurales se conecten con los CEFAM de comunas un poco más grandes, o con los hospitales para la atención de especialidad. En fin, los gobernadores están preocupados hoy día del 2%. No sé si todos, pero por lo menos lo que uno conoce más de cerca, digamos. Eh, También este consejo asesor versus un poco lo que planteaba la senadora Sepúlveda, efectivamente yo creo que no se puede convertir en parte de la burocracia. Porque si pasa a ser parte de la burocracia, al final, si va a requerir cierta autorización para que. No, yo creo que el Consejo Asesor esto tiene que tener que resguarde y vele por la continuidad de la política pública del desarrollo de la infraestructura. Eso creo, más allá de meterse en el detalle, porque efectivamente los ministros, cuando uno vea, yo veo a la ministra de Obras Públicas, estuvo la semana pasada en la región, y en realidad está con su cabeza en varias cosas grandes, pero en miles de cosas chicas. Entonces, y además las emergencias, en fin, su jabón, de todo, de todo. Entonces, al final, claro,
de repente a los ministros y a la autoridad del Poder Ejecutivo le cuesta levantar un poquito la cabeza porque los problemas son abrumadores muchas veces y quizás falta esta mirada un poquito más que vaya conduciendo esto, digamos, como consejo asesor versus la institucional. O sea, yo parto de la base que sí, efectivamente no puede ser parte de la burocracia, pero sí tiene que ser vigilante y de monitoreo y que vaya orientando y que salvaguarde que estos proyectos se vayan ejecutando y que no se atrasen y conversando con los ministerios, en fin, y todo ello. Eso, don Carlos, a ver si nos puede ayudar con todas las inquietudes que tenemos. Bueno, en primer lugar, quiero recoger lo que dice la senadora en el sentido de que con nosotros, con mucho gusto, podemos trabajar más cerca de ustedes. O sea, estamos siempre disponibles digamos, nos gustaría mucho poder ser consultados en muchas de las dudas que ustedes tienen, dedicarle tiempo a apoyar en proyectos de ley que sean complejos y que requieran una visión independiente, ¿no? Y que podamos aportar nosotros a la discusión que ustedes llevan a cabo, porque creemos que es nuestra función, se tiene que ver esencialmente con nuestro propósito, ¿no? De poder contribuir a buenas políticas públicas y las políticas públicas finalmente terminan transformándose en leyes que tienen que tener una expresión en ese sentido. Quiero aprovechar también para hacerme cargo tal vez de la respuesta más dura que hemos tenido respecto a nuestra propuesta, que es la que nos da la senadora, en el sentido de que si todas las aprensiones que la senadora dice que tener respecto de esta iniciativa son ciertas, no tiene sentido la iniciativa. O sea, si es una entidad que va a contribuir a la burocracia, no tiene sentido la iniciativa. Si es una entidad que no va a tener permanencia en el largo plazo, no tiene sentido la iniciativa. O sea, la idea es buscar algo que justamente elimine esas dudas respecto de burocracia, permanencia, mirada a largo plazo, infraestructura como habilitante. O sea, que estas preguntas que surgen y que yo creo que son absolutamente legítimas, producto probablemente de una explicación insuficiente de un tiempo de maduración que este tipo y de la experiencia, creo que son legítimas y que son parte de la discusión que tenemos que dar para efecto de poder enriquecer esta iniciativa. ¿Cómo lo miramos nosotros? Nosotros lo miramos desde la perspectiva de lo que son las experiencias internacionales. Digamos, hemos mirado 4 países que tienen entidades parecidas. La que más se aproxima a lo que nosotros queremos es Australia, que tiene una instancia que se llama Infrastructure Australia, que tiene más o menos la misma conformación, 12 personas, ellos son 12 creo, que provienen de actividades de distinta naturaleza, que son seleccionadas de una determinada manera, que son aprobadas por el Parlamento y se constituyen como una unidad asesora del primer ministro. En Australia, por el régimen parlamentario que tienen, es el primer ministro de la autoridad política. El primer ministro puede acoger o no las recomendaciones. Si acoge, mandata. Entonces, si acoge las recomendaciones, el que mandata es un ministro para la ejecución. Si no, el único costo que tiene es tener que dar una explicación pública de por qué proyectos de determinadas características no se van a llevar a cabo, que normalmente son porque se topan con proyectos regionales o porque tienen problemas presupuestarios, ¿no? Pero esa es la interacción que nosotros nos imaginamos debiera tener esta institución. Sostenemos de que debería ser una institución permanente y por eso que planteamos nombramientos por 6 años intercalados, o sea, que no coincidan con los periodos gubernamentales. Si son 8 personas, se pueden perfectamente ir renovando de a 4 en 4, ¿sí? O sea, pueden ser 4, pueden ser 6, o sea, un poquito la figura del Banco Central, de tal manera que siempre haya un contingente estable y que se vayan renovando otros de tal manera de poderle dar la continuidad. Pensamos que tiene que estar a la altura del presidente de la República porque es lo único que nos garantiza en un régimen presidencial de que esas recomendaciones pueden llegar como instrucciones a los ministerios para poder ejecutar ejecutar los proyectos que estén contemplados en el plan. Pensamos que el plan tiene que ser aprobado por una instancia política relevante. O sea, nosotros pensamos de que debiera ser el Senado la contraparte política a través de la cual un plan de infraestructura nacional se vaya aprobando y revisando permanentemente. O sea, que tenga un vínculo con la actividad más política, que no sea simplemente una entidad técnica abstracta y concentrada solamente en lo técnico, sino también que contemple los cambios políticos que están teniendo en el país. Por ejemplo, proyectos con énfasis ambiental, si predomina una visión ambientalista, evidentemente debieran ir modificándose en función de ese tipo de mayores sensibilidades que van surgiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, creemos tener las respuestas, senador, y por lo tanto estamos muy dispuestos a conversarla y obviamente estamos muy dispuestos también a entrar en la discusión para ver de qué manera podemos ir
enriqueciendo esta entidad, teniendo presente las precauciones que usted tiene, así que sea una instancia que efectivamente contribuye y no limita, que da la seguridad de la permanencia en el tiempo y no es una entidad que va adecuándose a los distintos periodos, que asegura una cierta transversalidad política sin desmerecer el rol de la política. O sea, creemos que en ese sentido instancias como esta pueden ser muy relevantes y por tanto estamos súper disponibles para entrar en eso. Creo que un ejemplo, buen ejemplo por lo que no debiera suceder con un proyecto de esta naturaleza es lo del Fondo de Infraestructura. ¿Qué pasó con el Fondo de Infraestructura? El Fondo de Infraestructura tenía dos elementos que son complejos. Uno, que le restaba facultades al Ministerio de Obras Públicas porque le transfería facultades concedentes del Ministerio de Obras Públicas a una entidad distinta que el Ministerio de Obras Públicas, y para poder implementar esas facultades concedentes era necesario transferirle los activos. O sea, no bastaba con decir el Fondo de Infraestructura puede concesionar y puede usar la ley de concesiones, sino para que pudiera usar la ley de concesiones había que transferirle la Ruta 5 al Fondo de Infraestructura. Y eso, digamos, nos dimos cuenta después, digamos, que para el ministro de Obras Públicas era prácticamente impracticable, o sea, no tenía ni una posibilidad. Y el segundo elemento era que le transfería a un fondo la administración de recursos excedentarios del sector público, que evidentemente en una situación de escasez presupuestaria el Ministerio de Hacienda iba a hacer todo lo posible por no transferirla. Entonces, teníamos dos elementos que neutralizaban la efectividad de este instrumento, ¿no? Dos aspectos que neutralizaban. Y lo que pasó fue que, existiendo el instrumento hoy día, lo que se ha hecho ha sido transferirle recursos para que, utilizando la ley de concesiones, pueda usar esa ley de concesiones, no en las concesiones del Ministerio de Obras Públicas, sino en otros bienes, para poder cumplir con una determinada función. Y creo que en ese sentido ha cumplido con una buena función, con las limitantes que tiene, digamos, pero creo que ha cumplido una buena función. ¿Roduresti? Sí, Carlos, que yo agradezco mucho tu explicación y me hubiera gustado escucharla más institucionalmente del Ejecutivo. Me hace sentido y uno tiene que reconocer los errores y más que perseverar en una situación. Pero creo que, y también hablando en positivo, creo que es importante sincerar esa situación, institucionalizar esa respuesta y entender para qué vamos a tener el Fondo de Infraestructura. Fue una discusión de por lo menos, yo recuerdo, 2 años intensos, con un alto nivel de consenso, con un alto nivel de involucramiento de distintos actores. Recuerdo que era finales de Bachelet 2, Piñera 1. Eh, digamos, no era un tema fundacional de un gobierno, era un tema transversal y recuerdo de memoria quién éramos los integrantes. Eh, y sorprende mucho que, y lo digo también porque me tocó enfrascarme en esa discusión, que terminamos discutiendo a propósito del Ministerio de Vivienda para compra de suelo. Entonces, te agradezco y sería bueno, presidente, en alguna manera, o si Carlos puede enviar esa respuesta más formal, o si hay algún foro o alguna otra situación, pero es bueno sincerar esta institución, qué es lo que es hoy día. Porque nosotros permanentemente la estamos invocando, la estamos referenciando, pero se le va a dar otro sentido. Yo creo que es bueno acompañarla, reglamentarla, pero para nosotros como actores políticos es re importante tener esa discusión, eh, para no, para que también, termino con esto, presidente, no cometamos un error tan chileno que a propósito de una institución en desuso o que no cumplió los objetivos, terminamos transformándola sin decir, sin sincerar en otros instrumentos, porque en eso para mí es sospechoso, no me gusta, y creo que además uno falta a la verdad intelectual de qué fue lo que votamos en su momento. Yo voté para el Fondo de Infraestructura para apalancar recursos, para incluso a propósito de ferrocarriles, que tú bien lo señalabas, que es algo que a mí me ha apasionado y que creo que es fundamental. Nosotros hicimos incluso una indicación, me acuerdo de haberla conversado con la gente de ferrocarriles, con Hacienda, para que en Fondo de Infraestructura pudiéramos invertir también en eso. Recuerdo que el senador Horvath insistía en las regiones más deficitarias, que en definitiva el Fondo de Infraestructura también fuera una palanca de desarrollo para las carreteras, no sé dónde, en lugares que no tienen rentabilidad social. Y toda esa discusión es en vano para hoy día transformar en otra. Lo digo en positivo, creo que es re importante tener el diagnóstico, saber para qué sirve y sacarlo de la ecuación de obras públicas, porque Claro. nosotros permanentemente estamos referenciándonos a la misma. Gracias. Senadora Sepúlveda, ¿iba a decir algo? Si no, para que continúe. No, solo cortito.
Mira, aquí ustedes colocan 17 instituciones a las cuales nosotros deberíamos tratar de tener un nivel de coordinación. Sin embargo, cuando uno dice el presidente de la República, debería decir, ¿no es cierto?, en conjunto con este sistema de coordinación, cuáles son las 15 o 16 obras más importantes. Y aunque uno no lo crea, y lo que uno ha tocado vivir, ¿no? Es que a pesar de que el presidente de la República puede decir para allá, cuánto me demoro en ir para allá, al final tiene que ver con todas estas instituciones que están aquí abajo. Y ahí es donde no tengo ninguna relación de los que están aquí arriba con los que toman efectivamente las decisiones para ejecutarlas. Entonces, a mí siento un nivel de desconexión entre una cosa y otra, un nivel de desconexión, y a lo mejor sería bueno que nos enviaran funciones, cómo están pensando esa coordinación. Australia es bien distinto a Chile. Es que no solo australianos, tienen canguro. Pero te digo una cosa, es que Es que yo es que a mí, ¿cuál es la idea que me hace fuerza el plan? Es que lo que debería ser mandatorio, mandatorio es un plan. Bueno, eso no lo dijo. Gracias, senadora. Vamos a... Perdón, Don sí, Carlos, avance, por favor. Perdón, senadora, pero bueno, es que fue mira, la reacción suya es la reacción que tuvo el presidente Piñera cuando nosotros por primera vez le planteamos esto. Digo, ¿por qué tengo yo que hacerme cargo de esto cuando yo sé, cuando yo soy elegido, ¿por qué va a venir un comité técnico a decirme lo que tengo que hacer? Bueno, pasaron 4 años. En la semana pasada tuvimos al presidente Piñera conversando sobre esto. Y dijo, lo que este país necesita es una entidad que planifique la infraestructura con mirada de largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente usted tiene razón, porque no hay ninguna garantía que un plan que es apoyado por el presidente de la República logre producir las coordinaciones interinstitucionales que se requieren, ¿no? Ahora, hay que trabajar para ello. Por eso que yo creo que esta institución debiera ser una institución que tenga la capacidad de producir esas integraciones por la vía de la revisión permanente. Está bien. De la trazabilidad de los contratos, exactamente, ¿no? Las desviaciones, yo creo que sí. Bien. Gracias, senadora. Está muy bien, está bien. Bueno, bueno, yo de todas maneras, senadora, senadora, me pongo a su disposición para aclarar las dudas y podamos darnos tiempo para hacerlo. Pero quería tomar algunos otros puntos Sí, que están senadores, por favor, para que pueda terminar, Carlos. En el planteamiento. Yo comparto lo que dice el senador Durresti. Yo cuando les dije que esto tenía que una contra mirada con el tema regulatorio, no es que estén integrados, pero yo creo que no hay que mirarlo aislado. O sea, tal vez desde el punto de vista legal haya que tramitarlo aislado o independiente. Tal vez desde el punto de vista conceptual debamos pensarlo de una manera distinta, pero creo que no podemos tener una institución que se dedique a la planificación de la infraestructura a largo plazo y la mantención de las políticas públicas con una mirada a largo plazo, si es que no tenemos una modificación en los organismos regulatorios que permitan darle certeza tanto al sector público como al sector privado desde el punto de vista de lo que es la evolución de sus inversiones. Entonces, creo que pensar el tema regulatorio es un complemento necesario. No digo que se tramiten juntos, pero tiene que haber un complemento necesario para dar las seguridades de que sin vulnerar las legislaciones ambientales se puede facilitar, digamos, la ejecución de proyectos de inversión. Respecto a los gobiernos regionales, para nosotros ha sido una preocupación la relación con los gobiernos regionales porque miramos inicialmente con mucho optimismo el hecho de que los gobiernos regionales tengan una función descrita que no tiene el gobierno nacional, que es un encargado de infraestructura y transporte, y tengan por mandato la elaboración de los planes regionales, los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Sin embargo, vemos que esa función de alguna manera se ha ido desvirtuando y hoy día nos encontramos en los gobiernos regionales una contraparte con la cual hablar de estos temas, porque da la impresión de que los gobernadores regionales, por su experiencia, por su trayectoria, por lo que sea, han ido evolucionando a cumplir el mismo rol que cumplían los intendentes con
sus asignaciones anteriores. En cambio, creemos que no se ha desplegado en buena forma el potencial que tiene el concepto, digamos, de encargado de infraestructura de transporte en los gobiernos regionales. Hemos hecho reuniones varias con ellos respecto de las formas de financiamiento y el llevar las modalidades de financiamiento privado a las regiones. No hay ningún impedimento para que las regiones puedan levantar alternativas de financiamiento privado para obras de infraestructura pública en sus regiones. Ninguno, no hay ningún impedimento. O sea, la ley de concesiones lo permite, las facultades que tienen los gobiernos regionales lo permite, en fin, por lo tanto, ahí lo que sucede, creo yo, y esto ya más bien es producto de la observación, es que los gobiernos regionales están esperando que el gobierno central les proponga proyectos, más que levantar proyectos desde la región, y creo que lo que hay que hacer es incentivar a las regiones que levanten proyectos, utilizando las mismas metodologías que hay para las iniciativas privadas. Hoy día la ley de concesiones es perfectamente posible que desde los gobiernos regionales se puedan levantar iniciativas que tengan características regionales y que puedan dar cuenta de la necesidad de grandes proyectos de inversión en regiones. Por ejemplo, en la sexta región hay una iniciativa de una planta desalinizadora. Nosotros hemos hablado con las autoridades regionales y ellos están esperando que las desarrollen desde el gobierno central, cuando yo creo que es un proyecto que es perfectamente asumible. Está bien, pero creo que, por ejemplo, hay una iniciativa de Codelco que quiere llevar adelante una planta desalinizadora. Ese proyecto perfectamente podría combinarse con el gobierno regional para desarrollar un proyecto conjunto con Codelco, donde se podría hacer una planta desalinizadora multipropósito que pueda cumplir con las funciones. Bueno, pero no hay una contraparte en la región con la cual hablar sobre este proyecto y poderlo desplegar. Entonces, ese es el tema, el tipo de cosas que yo creo que ahí tenemos que entrar a resolver y que yo creo que tienen que ver con la maduración de los gobiernos regionales. Ahora, van a entrar en proceso electoral y por lo tanto va a ser más difícil en este periodo, digamos, entrar con ellos, pero creo que está el germen como poder hacer algo interesante con los gobiernos regionales y nosotros hemos hecho esfuerzo y no ha costado. La ley de financiamiento urbano compartido, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho un levantamiento de cuáles son las modificaciones que esa ley podría tener. Es una ley que se adecua perfectamente a las facultades que tienen los gobiernos regionales, pero no hemos tenido acogida. O sea, no tenemos una contraparte con la cual conversar en los gobiernos regionales para ver si están de acuerdo o no con los cambios que estamos sugiriendo. Entonces también es un poquito frustrante estar proponiendo cosas que no tienen una contraprestación de parte de las propias instituciones locales. Yo diría, senadores, que esos son como los principales temas, que las demás cosas, plan nacional, el plan de proyectos emblemáticos, tenemos una lista larga de más o menos 15 proyectos que nos parecería importante poder transformar en proyectos de carácter nacional, que fueran apoyados por toda la comunidad, en el sentido de que son proyectos que se requieren, que se vienen hablando mucho de ellos. Por ejemplo, los ferrocarriles para transporte de carga. Tenemos un problema serio en la octava región, con un ferrocarril que no da abasto para la cantidad de carga de tipo ferroviario que debiera implementarse. Sin embargo, Ferrocarril está más bien pensando en resolver el problema de los cruces a nivel que de potenciar el desarrollo ferroviario. Entonces, tenemos un problema de disonancia entre lo que son las necesidades y lo que son las posibilidades con lo que están haciendo las distintas instituciones por distintas razones. Yo quiero pensar que lo hacen desde buena intención, pero que al no existir una mirada compartida conjunta, un plan nacional de infraestructura, cada cual actúa desde lo que son sus propias planificaciones estratégicas, sus propias miradas institucionales y sus propias vocaciones. Y por lo tanto creo que la necesidad de un plan adquiere más relevancia que nunca en esta circunstancia. Yo, en virtud del tiempo, senadores, me pongo a su disposición. Si es necesario seguir conversando sobre esto, con todo gusto. Lo más probable es que los tiempos que plantea el senador Durresti, bueno, nosotros por lo menos vamos a hacer lo que esté de nuestra parte por cumplirlo. Tenemos un compromiso con la ministra de Obras Públicas de trabajar con ella para tener el proyecto listo en marzo del próximo año, de tal manera de poderlo ingresar a esta comisión en marzo del próximo año, y vamos a poner todos los recursos que tengamos en el Consejo para poder lograr ese propósito. Ahora, claro, no depende solamente de nosotros, también depende de nuestra contraparte. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y, como les insisto, muy disponibles a lo que sea el requerimiento de ustedes. No tengo que trabajar con la senadora. Yo. Senador. A propósito, que creo que quedan varios temas y también usted viene con un equipo que sería bueno interrogarnos o precisar temas.
que generáramos, no como comisión, porque hay que poner de la Secretaría, tal vez una reunión, de una conversación en Santiago, 6 de la tarde, última hora, un poco más tranquilo, tal vez con nuestros asesores para sugerir, porque yo creo que las observaciones, Carlos, tú lo conoces, tenemos aprensiones, pero creo que el objetivo final estamos todos de acuerdo. Yo creo que no nos equivoquemos en el camino y qué bueno que salía hasta el Fondo de Infraestructura. Claro, entonces podríamos tal vez, sugiero yo, en noviembre, saliendo un poquito de presupuesto, invitar a nuestra secretaría, encantado, pero no hacerlo como comisión, pero una reunión de trabajo con asesores, que cada uno llevara al menos un asesor legislativo, lo que la secretaría también nos puede ayudar, pero en eso, de sugerir ideas o corregir o despejar dudas, yo creo que eso sería. Me parece muy bien, senador. Segundo lunes de noviembre, creo que puede ser una buena oportunidad porque el primero de noviembre hay problema de unas cantidades de feriados. Este país tiene más feriados que. Nosotros tenemos un problema porque el 8 y 9 de noviembre. Sí, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. El 8 tenemos invitados, o sea, lo que estamos organizando nosotros, una invitación a los principales inversores en el área de construcciones, a conversar con el ministro de Obras Públicas, con la ministra de Obras Públicas y el ministro de Hacienda, respecto a cómo mejorar el sistema construccional. Y al día siguiente tenemos un seminario, porque queremos también avanzar en la misma dirección, ¿no? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Entonces, podría ser el lunes o el lunes siguiente. El lunes siguiente. Puede ser el lunes 6 o el lunes 13. Sí, no, sí, nos va a llegar invitación a ese seminario. Perfecto. Sí, a mí por lo menos me llegan. Sí.